Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que tenemos que hablar del mundo de la Fórmula 1 después del día de ayer que fue bastante intenso con todo lo relacionado con Daniel Ricciardo. Tenemos que hablar de mucho acerca sobre ello, tenemos que hablar sobre consecuencias, sobre qué va a pasar en el futuro de Ricciardo, Nick de Vries, tenemos que hablar muchísimo, también tenemos que hablar al respecto sobre Fernando Alonso, tenemos que hablar al respecto sobre Alex Palou también, así que hay muchísimas cosas de las que comentar. No voy a entretener más y vamos a dar comienzo con este vídeo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Ya así, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo con relación a Fernando Alonso y al equipo Aston Martin más específicamente, porque después de este Gran Premio de Gran Bretaña, un gran premio donde realmente han dejado bastante que desear, pero bueno, que el rendimiento, lo que hemos contado es que ya era el esperado, era el que podíamos llegar a tener. Lo único no esperado era que le superase también McLaren, pero nadie esperaba ese rendimiento del equipo McLaren. Más allá de ahí era el rendimiento esperado, estar por detrás de Mercedes y por detrás de Ferrari, en un circuito al cual no te adaptas. Después de este rendimiento que han tenido en el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que comenta Fernando Alonso es que no están preocupados. Primero, ¿por qué no están preocupados? Porque este rendimiento sigue siendo mejor del esperado del que tienen. Ellos esperaban tener carreras que a lo mejor tu mejor carrera, tu mejor resultado fuese la que han tenido en este Gran Premio de Gran Bretaña, ser a lo mejor ese equipo que esté por detrás de Ferrari y de Mercedes bastante cerca, pero que sea ese equipo en cuanto a ritmo. Ellos esperaban eso toda esta temporada y de por sí han estado mejor. Y además comenta que no se preocupan porque todo lo de que hagan este año lo están haciendo de cara a mejorar para la próxima temporada, que el objetivo no deja de ser el 2024 y el objetivo no deja de ser estar más y más arriba, más cerca incluso de Red Bull. Eso es lo que nos ha comentado Fernando Alonso, que eso es algo que os he estado diciendo también en este canal últimamente. Quiero decir, no es preocupante el rendimiento que ha tenido. Hay que mirarlo, obviamente, pero porque tienen que mejorar en todo tipo de circuitos. Pero no es preocupante este rendimiento porque no es algo extraño que haya ocurrido en Silverstone que no se pudiera prever. Es que en Silverstone sabían que iban a rendir mal. Porque es igual que en Barcelona que rindieron mal. Porque este tipo de circuitos no se les da bien. Y si además se cuenta esto con que hay unas temperaturas bajas, pues entonces por ese motivo era algo que se podía llegar a esperar, era algo que se podía ver y era algo que aquí habíamos comentado. Hungría es un circuito donde van a ir mejor y Hungría es un circuito donde si finalmente no vas mejor, no digo ser el segundo equipo, no digo volver a estar compitiendo con Red Bull como les pasó en Mónaco, porque Mónaco es aún más extremo, ese que es un circuito al cual se adaptaban mucho mejor. Si en Hungría no están mejor, si en Hungría vuelven a estar por detrás de todos estos equipos e incluso cerca de Alpine, ya puestos hacia atrás, entonces ahí sí será preocupante, pero entonces lo de Silverstone no es preocupante porque era lo que podían llegar a esperar y eso es lo mismo que dice Fernando Alonso y además lo que comenta, reúnen todo lo que van haciendo para de cara al próximo año, no están preocupados con lo que pueda pasar este año. Hay algunas frases de Fernando Alonso que no entiendo mucho, ahora las vamos a ver, quiero decir, no entiendo mucho que sean suyas, quiero decir, por la ambición que siempre él tiene, pero al final es porque él está centrado en la próxima temporada, no está centrado en este año y por eso lo llega a comentar. Os voy a leer las declaraciones textuales que dijo Fernando Alonso, que dice, sinceramente, hablando después, le preguntan sobre el rendimiento que ha tenido en Silverstone, dice, sinceramente, no estoy demasiado estresado por el desarrollo del monoplaza, porque recordemos, y esto sí que me parece mal, porque es lo que os he dicho yo, hay muchas cosas que estoy defendiendo por parte de Aston Martin, hay cosas que realmente sí que también me parecen mal. Y una cosa que me parece mal realmente es que dijeron que sí que iban a traer mejoras y mejoras este fin de semana no hubo, pero bueno, dice que no está demasiado estresado por el desarrollo. Las próximas mejoras grandes vendrán a final de temporada, quiero decir, creo que en teoría en Hungría van a traer pequeñas actualizaciones que ya os comentaremos, pero son pequeñas lo que os estoy diciendo. Más a final de temporada volverá a haber otro gran paquete de mejoras. Sigue diciendo, dice, el coche es mejor de lo esperado este año. Estamos luchando por cosas que probablemente nunca podríamos soñar a principios de temporada. Recordad que lleva 6 podios Fernando Alonso. 6 podios. Fernando Alonso, ¿cuántos años llevaba sin conseguir un podio? Bueno, consiguió uno en 2021 y si no ya nos tenemos que remontar hasta 2014. Esos son los años que estuvo Fernando Alonso sin podio y esta temporada ha hecho 6 podios. La temporada 2013, que es un año donde Fernando Alonso acaba subcampeón, consigue 9 podios.
Lo digo para que veáis el nivel al que estaban. Entonces, que estaban consiguiendo cosas que nunca se hubieran imaginado. Y sigue diciendo, dice, pero creo que también tenemos que centrarnos en el panorama a largo plazo. Es decir, no hay que tirar la casa por la ventana. No hay ahora que de repente hacer un esfuerzo masivo por volver a estar peleando segundos y por conseguir esta temporada estar peleando segundos en el circuitos a los cuales nos adaptan bien. Porque ya os digo que va a haber circuitos donde van a ser el segundo equipo seguramente y Hungría podría ser uno de ellos. Pero no tienen que hacer ese esfuerzo por conseguir ser el segundo en circuitos donde no están bien, porque no es para este año ese esfuerzo tiene que ser para el próximo, tiene que ser a largo plazo. Y eso lo ha dicho Fernando Alonso desde el principio de temporada, que ellos en los esfuerzos que iban a hacer era de cara a conseguir mejorar para el próximo año. Sí que sigue diciendo, dice, no podemos estresarnos todos los fines de semana si somos séptimos o si somos cuartos o si estamos en el podio. Tenemos que ser muy pragmáticos y muy relajados con nuestro desempeño. Eso luego ya aquí también otra cosa que siempre os he comentado es que esto no es fútbol, esto no es baloncesto, esto no es tenis. Quiero decir, bueno, y tenis todavía también cambia bastante dependiendo de la pista, pero esto no es un sitio donde da igual donde juegues, que donde juegues puede haber factor cancha, pero da igual donde juegues que tú juegas igual, porque las condiciones son las mismas. Esto no es así. La Fórmula 1 no es fútbol. La Fórmula 1, dependiendo de cada estadio, por así decirlo, como si estuviéramos hablando de fútbol, ¿no? Dependiendo de cada circuito, vamos, pero bueno, como si fuera fútbol. Es como si en fútbol, dependiendo de cada estadio, el rendimiento fuese muy diferente. Es como si algunos equipos usaran estadios de césped, otros de césped artificial y otros de arena. Pues es más o menos lo mismo. En Fórmula 1, dependiendo de cada trazado, el rendimiento puede variar y mucho. Y no puedes estar estresado tampoco por ese sentido de una carrera, estar en el podio indiscutiblemente, como fue por ejemplo Canadá. Es que Canadá fue hace 2 carreras, que lo estamos olvidando, pero Canadá fue hace 2 carreras. Ferrari en Austria, que fue la carrera anterior, eran el segundo mejor equipo. Y en esta carrera fueron el cuarto. Y en Austria se estaba hablando sobre si Ferrari podría ser esa alternativa. Quiero decir que parece que en la última carrera es la única imagen que tenemos y no es así. Así que en ese sentido, tranquilidad. Y eso es lo que nos comenta también Fernando Alonso al respecto sobre pues estar compitiendo para la próxima temporada. Ese es el objetivo, competir para el próximo año. Ya lo sabíamos por parte de Aston Martin, ya nos lo habían comentado en muchas ocasiones y no es para menos. Además, si ya finalizamos con el último tema de Fernando Alonso, tenemos que poneros una radio de Fernando Alonso también hablando al respecto sobre esto. Esta fue una radio en cuanto acaba la carrera, una carrera que él ya ha comentado en rueda de prensa y más o menos lo llega a indicar también por la radio, que fue una carrera con un mejor resultado que rendimiento porque se vieron beneficiados gracias al coche de seguridad, que realmente gracias al coche de seguridad al final consiguen subir una posición. Si hubiera aguantado la posición con Checo hubieran sido 2, pero al final solo consigue subir una posición a lo mejor clara porque les gana la posición a los Ferrari. Como poco posiblemente hubiera sido octavo, pero acaba séptimo, pero hubiera acabado a lo mejor por delante de Checo. Acaba siendo séptimo por detrás de Checo, pero gana la posición a los 2 Ferrari. Entonces salió beneficiado al final por el coche de seguridad. Buscaron ese factor suerte de intentar a ver si sale ese coche de seguridad porque no tenían nada que perder y les acabó saliendo bien. Entonces en ese sentido pues fue un mejor resultado que rendimiento. Estaban para haber hecho un octavo como muchísimo, como está diciendo. Pero comenta eso, esto se lo dice a su ingeniero cuando acaba la carrera, que fue una carrera bien ejecutada por el equipo, hicieron lo máximo que pudieron y ya está. Y comenta textualmente que vendrán mejores fines de semana. No os preocupéis, ahora os pongo la radio, pero que bueno, que esto va más en ese mismo discurso que os estoy diciendo, de que es que depende mucho del circuito. Hungría es un circuito donde ya os digo que van a rendir bien. Si no rinden bien, y esto lo dejamos aquí grabado, como siempre digo, si no rinden bien, sí va a ser para preocuparse, pero hasta ahora esto no es para preocuparse porque Austria y Hungría Austria y Silverstone eran 2 circuitos donde se sabía que no iban a rendir bien. Otros circuitos más adelante donde podrán rendir bien. Veremos Zandvoort, además Zandvoort siendo además en pleno agosto, pues bueno, puede ser un fin de semana donde vayan algo mejor. Italia no es un circuito donde vayan a ir extremadamente bien, aunque el hecho de que haya mayores temperaturas puede haber un rendimiento algo mayor. En teoría debería de haber mayores temperaturas, también porque es finales de agosto, principios de septiembre. Pero bueno, a Italia no deberían de poder ir bien. Singapur deberían de hacerlo también bastante bien. Luego, por ejemplo, otros grandes premios como el de Qatar deberían de ir bien. Es decir, hay ciertos circuitos donde todavía quedan, y luego carreras en América, varias de ellas. Hay ciertos circuitos donde deberían de ir bien. Entonces, no hay que preocuparse porque en Silverstone hay que trabajar para que esto el año que viene no sea así, o para que el año que viene, aunque tú tengas un peor rendimiento, no estés tan lejos a lo mejor de Red Bull y sigas más o menos estando tercer equipo. Hay que trabajar para eso, pero este año tampoco es preocupante. Así que esta es la radio de Fernando Alonso y ya pasamos de tema. Tough race, mate. Yes. Well done. 7th is
probably need to be better than the speed we had today, so well executed. Thanks, guys. Yeah, thanks, and well driven. It looks super hard. Well done. Some good weekends are coming. Don't worry. Yeah. So just take the pickup on the way in. Y ya pasando de tema, tenemos que hablar acerca de todas las consecuencias que hay, todo lo que ocurre después de este cambio de Ricciardo por Nyck de Vries. Era algo que quería hacer, ayer os estuvimos informando de todo lo que se sabía, de todas las informaciones y del cambio de Daniel Ricciardo por Nyck de Vries en el equipo Alfa Tauri. Ahora os queremos hablar de todas las consecuencias de por qué se hace ese cambio, porque hay varias informaciones también al respecto. Hay muchas cosas de las cuales podemos comentar, así que va a ser bastante interesante, así que todo lo vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, del porqué del fichaje de Daniel Ricciardo. Vamos a hablar del peligro que puede llegar a tener Checo. Vamos a hablar de Vries. Vamos a hablar de la Academia de Pilotos y de Liam Lawson e incluso vamos a hablar de Alex Palou, que también estaba un poco por aquí metido. Así que bueno, lo primero que tenemos que hablar es de este hombre, lo primero que tenemos que hablar es de Daniel Ricciardo, porque según están comentando, Daniel Ricciardo era la mejor opción para Alfa Tauri, ¿o no? Bueno, pues está ahí en el limbo, sobre todo además aquí entra por el hecho de si se ha sido injusto o no se ha sido injusto por Nyck de Vries. Más adelante hablaremos sobre Nyck de Vries. Pero bueno, ¿por qué era la mejor opción Daniel Ricciardo? ¿Por qué se hace este fichaje? ¿Por qué Alfa Tauri ha decidido hacer este cambio? Aparte de, por supuesto, obviamente, por el hecho de no estar contentos con el rendimiento de Nyck de Vries. Pues bueno, sobre todo una cosa de esto en específico es que los sponsors de Alfa Tauri, los sponsors que patrocinan el equipo Alfa Tauri de Fórmula 1, veían a Ricciardo como más valioso. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que el rendimiento no estaba siendo bueno por parte de Nyck de Vries, quienes ponen el dinero preferían a Daniel Ricciardo, aunque a lo mejor su rendimiento vaya a ser igual o similar o muy parecido o vaya a ser inferior, pero preferían a Daniel Ricciardo. Entonces ese es uno de los motivos por el que Daniel Ricciardo llega a este equipo Alfa Tauri. Luego, además, supuestamente los datos que estaban teniendo el simulador en la comparación contra Ricciardo, Tsunoda y De Vries, los peores eran los de Nyck de Vries. Es más, los de Vries no llegaban a acercarse ni siquiera a los datos en el simulador, a los datos en la simulación de Yuki Tsunoda. Se les dio varias carreras a De Vries, que ya lo sabemos, después en el triplete ese que íbamos a vivir entre Emilia-Romagna, Mónaco y España, que luego fue doblete entre Mónaco y España, se le dio un ultimátum justo antes de ese triplete. Le dieron esas 3 carreras y luego consiguió aguantar un poco más de carreras. Probablemente después de esas 3 carreras es cuando más o menos se decidió que no iba a seguir. Lo único que han tenido que alargarlo hasta que han podido. Después de eso tuvo que correr Canadá, porque a lo mejor ahí todavía se estaba cerrando todo lo que fuera con Daniel Ricciardo. Luego también ha tenido que correr, se han visto obligados a lo mejor a correr ya Austria y Silverstone, porque además eran 2 carreras seguidas. Y este cambio llega antes del parón veraniego, que es algo también bastante extraño. Entonces esto parece que ya estaba hecho y ha sido ya cuando se ha podido llegar a hacer. También algo interesante, algo que yo dije incluso en el día de ayer por Twitter, lo que siempre han puesto en los comunicados de Red Bull y en los comunicados de Alfa Tauri es que este fichaje se hace tras las buenas vueltas que hizo Daniel Ricciardo ayer en los test de Pirelli con Silverstone, que por cierto, test en los cuales siguen en el día de hoy, y Daniel Ricciardo también va a estar con el RB19, pero ese es otro tema. Se ha dicho en todos los comunicados, este fichaje llega después de esos buenos resultados que ha tenido. Por supuesto, esta ha sido la excusa, esta ha sido la manera que ha tenido Red Bull de anunciarlo. Ya lo sabemos, obviamente, creo que para ninguno es sorpresa esto que os voy a decir, ¿no? Pero yo tenía curiosidad, digo, ya por saber qué tiempos habrá hecho. Es muy difícil de sacar una conclusión clara porque al final son neumáticos de 2024, quiero decir que son neumáticos diferentes, no sabes exactamente qué compuesto estás llevando, digo que a lo mejor lleva un ultra blando, quiero decir. Así me refiero. A lo mejor lleva un C5 y el neumático más blando que llevan en Silverstone era un C3. Quiero decir, al final se prueban muchos y esto solo lo sabe Pirelli, que son para los datos. Normalmente estos tiempos no se comunican, estos tiempos son test privados, no se comunican, no se cuentan al público, pero finalmente los periodistas, los insiders más que están más dentro lo han acabado sacando. Sobre todo, lo primero, bueno, antes de salirse estos datos, primero se empezó a hablar acerca de que Daniel Ricciardo había hecho un tiempo para haber salido en primera fila durante el Gran Premio de Gran Bretaña, algo que finalmente parece no ser falso. Tenemos este tuit aquí de Giulio Duchessa, el periodista Giuliano Duchessa, el periodista de Fórmula.1, que os traemos muchas informaciones sobre Fórmula.1 muchas veces, es un medio el cual confiamos bastante, y ya lo vemos aquí que dijo esta información, vemos aquí que dijo esta
cuántas vueltas y el tiempo que hizo con estos neumáticos Pirelli de 2024. Llegó a hacer un total de 109 vueltas. Eso fue el total que llegó a hacer Daniel Ricciardo en el día de ayer con los test de Pirelli de Silverstone e hizo un tiempo de 1:27.415. Eso es el tiempo que llegó a hacer Daniel Ricciardo en estos test que hizo con Pirelli. ¿Qué le hubiera valido ese tiempo? Supuestamente en la parrilla de Fórmula 1, digo, repito, es algo muy complicado, no son las mismas condiciones, no son los mismos neumáticos, pero este tiempo le hubiera valido para ser realmente octavo, detrás de Lewis Hamilton y delante de pilotos como Alexander Albon o Fernando Alonso. Ese es el mejor tiempo que hizo Daniel Ricciardo en el día de ayer. Está claro si el tema no eran los tiempos, esto va mucho más para allá. Lo de los test de Pirelli con Silverstone es lo que han utilizado para dar una razón más por hacer este cambio, pero realmente, por supuesto, los tiempos daban exactamente igual. Esto estaba ya más que decidido anteriormente. Así que simplemente era curiosidad, simplemente quería traeroslo también. Más cosas. ¿Peligra el asiento de Sergio Pérez después del fichaje de Daniel Ricciardo? Pues yo voy a ser franco, sí, peligra ese asiento. Quiero decir, Checo ahora mismo tiene ese asiento y Checo mientras rinda bien no hay ningún problema. Pero el objetivo de Daniel Ricciardo es conseguir regresar a Fórmula 1 a un equipo top. Eso siempre lo ha dicho y ese equipo es Red Bull. Además en Red Bull es donde hemos visto a uno de los mejores Ricciardos en Fórmula 1. Quiero decir, si Checo no rinde bien y Ricciardo él rinde espectacularmente en AlphaTauri, el asiento de Checo peligra. Hay que ser sinceros y es así. Mientras Checo rinda bien, no va a haber ningún problema. Tranquilidad. Y él está bastante tranquilo. Él ha llegado a comentar que estos rumores y que esto que está pasando ahora mismo en el paddock no le importa. Pero como Ricciardo rinda bien, y ya sabemos lo que ha pasado incluso con AlphaTauri, si hay un equipo que puede llegar a echar a uno de sus pilotos, incluso con contrato, quiero decir, podría llegar a ser incluso para el año que viene, aunque el año que viene lo veo complicado, si hay un equipo, ese puede ser Red Bull. Y ya sabemos además siempre los rumores que hay con relación a Checo. Ya sabemos las palabras que dicen incluso desde dentro de Red Bull, lo que suele decir Helmut Marko al respecto sobre Pérez. Así que si no empieza a rendir mejor, que no lo está haciendo mal, sobre todo en carrera, pero en clasificación ya sabemos que sí que le está fallando últimamente bastante, si no empieza a rendir mejor, el asiento de Pérez puede peligrar. Y es así. Esa es mi opinión. Yo creo que sí. Vamos a ver, las declaraciones de Checo son las que son y Checo no está preocupado por esto. Y creo que no es una preocupación, quiero decir, para después del parón veraniego. Y posiblemente no es una preocupación para la próxima temporada. Pero si hay un equipo que puede llegar a echarte antes incluso teniendo contrato, ese es Red Bull. Y lo hemos visto con Nick de Vries, es un caso diferente del de Vries a Checo. Pero si hay un equipo que lo puede hacer, ese es Red Bull y ya lo estamos viendo además con la preocupación en sí que está habiendo, no de Checo, porque ahora hablo de sus declaraciones, pero de periodistas bastante afines y demás, que es así. Además está empezando el marketing ya con Ricciardo para llegar a subir a Red Bull, ahora os lo ponemos porque tenemos también imágenes visuales. Pero bueno, las declaraciones de Checo son las siguientes: no podría importarme menos si soy honesto al respecto, sobre posible sustitución de Red Bull. Llevo 13 años en la Fórmula 1 y lo he visto todo. No me preocupa nada de eso y estoy centrado principalmente en hacer mi temporada y en asegurarme en seguir disfrutando de esto. Eso es lo que ha comentado Checo. Yo es lo que os digo. Si no empieza a rendir algo mejor, porque no está rindiendo mal, pero sobre todo le falla esa clasificación, ese asiento peligra, siendo totalmente sinceros. Ricciardo, como digo, indicó en su momento que solo regresaría a un equipo top, regresa a AlphaTauri con el objetivo de llegar a Red Bull. Esa es la cosa. Solo acepta volver a Fórmula 1, que obviamente el discurso de Ricciardo ha cambiado, quiero decir, porque lo vimos ayer también, que Ricciardo ha dicho que, bueno, nunca sabes cuándo puedes volver a tener la oportunidad, por lo tanto, ese puede ser uno de los motivos de regresar a Fórmula 1 en el equipo AlphaTauri, pero es que AlphaTauri es el 10º equipo, y no es lo mismo además regresar a AlphaTauri que irte a Williams. Dentro de lo malo, no estás anclado en un equipo que claramente siempre va a ser segundo, que es ese AlphaTauri. Así que el único motivo por regresar a AlphaTauri es con ese objetivo de llegar a Red Bull. Se la juega además Ricciardo mucho regresando, lo hace por algún motivo, se la juega mucho regresando. Si le sale bien, le ha salido espectacular, pero si le sale mal, la imagen que va a quedar de él, que ya de por sí se había arreglado un poco después de lo de McLaren, porque lo de McLaren, yo os lo he dicho en muchas ocasiones, que además, bueno, siempre se tiene en mente ese rendimiento y realmente yo creo que ese ambiente de trabajo no le encajaba, no tuvo la motivación además luego suficiente ni la confianza suficiente en sí mismo, quiero decir, no era el monoplaza al que mejor se adaptaba, pero en Red Bull vimos uno de los mejores Ricciardos, además en Red Bull se adaptaba muy bien al monoplaza y en Renault yo siempre os he dicho que para mí fue el mejor Ricciardo que hemos visto, pero desde luego que en Red Bull también lo vimos. Entonces
Al final Ricciardo se la juega mucho. O quedas como que tampoco puedes ya rendir más en este equipo y entonces encima es una segunda vuelta y te ha salido mal, o quedas encima espectacular. Y como quedes espectacular regresando, si ahora vapulea a Yuki Tsunoda, ese asiento de Checo, si no empieza a rendir algo mejor, puede que esté en peligro. Y os estoy diciendo, ha empezado ya este marketing con Red Bull, con el regreso a Red Bull. Este es una tweet de Will Buxton, un periodista de Fórmula 1, que esto es lo que dice: no será sorprendente si Ricciardo regresa a Fórmula 1. Y luego dice una frase que, bueno, no ha habido ninguna dupla de pilotos desde su salida que haya rendido tan bien como él y Max juntos. Sabemos que estuvieron juntos muchos años, sabemos que Ricciardo le ganó a Verstappen durante muchos años, pero ya a partir de 2018, sobre todo a partir de 2018, Verstappen ya destacaba muchísimo. 2017 podemos decir que estaba igualado, pero Verstappen seguía cometiendo muchos errores. 2018 ya Ricciardo sabía lo que se venía, ya lo veía venir y por eso se acaba marchando, dicho incluso por él. Entonces, bueno, la verdad que la frase esa de ninguna dupla de pilotos ha rendido como ellos desde su salida, pues bueno, pero bueno, que eso es lo que dicen y ya vemos aquí, ¿no? Periodistas hablando al respecto. Y entonces veremos qué es lo que ocurre, con Ricciardo, pero yo realmente es lo que os digo, yo creo que sí que puede llegar a peligrar ese asiento. Vamos a pasar de tema, ya hemos hablado sobre Ricciardo, hemos hablado sobre Checo Pérez, tenemos que hablar al respecto sobre Nyck de Vries, porque claro, ha sido uno de los temas de conversación después de esto, los motivos por los que a Nyck de Vries se le ha echado, todo acerca de Nyck de Vries. Bueno, aparte de obviamente el marketing que os hemos comentado, que era uno de los motivos por el que regresara a Ricciardo, sobre todo la decisión de Vries, algo que ha sorprendido a muchos medios es que se ha hecho antes de lo esperado. Se esperaba que se hiciera en el parón veraniego, y yo era una cosa que también esperaba, la verdad, realmente, pero se ha hecho antes de lo esperado. ¿Por qué? Quizá a lo mejor querían ya subir a Ricciardo, quizá Ricciardo también ha empezado a dar ultimátums, quizá por sponsors. Les viene bien también por que se pruebe antes del parón veraniego, porque no se esté todo el parón veraniego hablando simplemente sobre este cambio, sino que ya, bueno, pues se haya probado un poco. Puede ser una de esas decisiones que también. Además, también esto de los datos de comparación con Ricciardo, Tsunoda y De Vries, la comparación entre los tres es uno de esos motivos por los que se ha echado a Nyck de Vries, como ya os he comentado. Y si se ha sido injusto, es una pregunta que incluso ayer me pusisteis uno de vosotros en los comentarios y yo le respondí por supuesto, pero quería hablarlo también en este canal. ¿Se ha sido injusto con De Vries? Yo creo que sí. De Vries no ha rendido bien, pero De Vries no ha rendido bien, no ha rendido lejos de un rendimiento esperado de De Vries. Quiero decir, si te esperabas que De Vries fuese a ser top 5 de la parrilla, top 10 de la parrilla, que esto hay mucha gente que lo comenta, yo por lo menos no lo esperaba. De Vries rindió muy bien como piloto reserva de Mercedes, rindió muy bien en el Gran Premio de Italia de la pasada temporada, pero sabemos lo bien que también rinde ese Williams en recta. Creo que el fichaje de Vries, además, esto se ha comentado mucho, fue por un impulso de Helmut Marko. Helmut Marko ya lo ha comentado, que él sí que estaba a favor de ese fichaje y ha dicho que Christian Horner no y que Horner tenía razón. Quiero decir que ya es lo que ha comentado. Fue un impulso de Helmut Marko después de aquel Gran Premio de Italia. Y esto vino además, De Vries era el segundo piloto por parte de las preferencias de AlphaTauri, por las partes de preferencia de Red Bull. ¿Por qué? Porque el primero era Colton Herta, pero no lo consiguieron. El segundo era De Vries empatado con Schumacher, y Schumacher os lo digo porque Franz Tost era quien quería. O sea, el jefe del equipo AlphaTauri no quería a De Vries, quería a Schumacher, pero sí que Helmut Marko prefería a De Vries y por eso se acabó fichando a De Vries. Pero era la segunda opción. Ahí ya empiezas mal. Y aún así, yo creo que sí que ha sido injusto. Creo que no ha hecho un rendimiento, ha sido malo el rendimiento, pero creo que no ha sido un rendimiento, además con ese AlphaTauri, para en 10 carreras echarle. Creo que no, creo que sí que ha sido bastante injusto. Además creo que normalmente mínimo un piloto merece un año. De Vries además es un piloto que sí con adaptación creo que podría haber rendido algo mejor. No hubiera sido nunca un top 10, pero sí que hubiera rendido algo mejor. Creo que sí que ha sido injusto por mínimo no haberle dado ese año de confianza. Y además el pobre De Vries, bueno, pues ya dentro de otros factores de muchas otras cosas, pues bueno, encima se le ha fastidiado bastante porque De Vries el año pasado tenía ya asiento asegurado en otras escuderías, tenía asiento asegurado en otras categorías y después de esto, pues por supuesto, pues se le ha fastidiado bastante porque al final, pues por lo menos ha corrido en Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Posiblemente le veamos regresar
a Mercedes de alguna manera, por lo menos estar unido a Mercedes, pues puede ser, es muy posible, así que veremos qué es lo que ocurra. Otro gran perjudicado, obviamente De Vries es uno de los grandes perjudicados, pero otro de los grandes perjudicados, ¿quién ha sido? Pues ha sido nada más ni nada menos que uno de los pilotos que se hablaba que podría llegar a ir a AlphaTauri y que finalmente no va a AlphaTauri, ese es Liam Lawson. ¿Quién es Liam Lawson? Por si acaso no lo sabéis, bueno, es uno de los pilotos de la Academia de Pilotos de Red Bull, un piloto que ahora mismo está en la Super Fórmula japonesa y un piloto que desde luego que ha sido bastante perjudicado por esto, porque era uno de los que se hablaba. Es el mejor piloto de la academia que tiene ahora mismo Red Bull y han preferido ir a Daniel Ricciardo. ¿Cuál es el futuro de Liam Lawson? Bueno, pues lo que indican varios medios afines a Red Bull con muy buena información es que Liam sigue formando parte del futuro de Red Bull, sigue formando parte de los planes que tiene Red Bull, entonces en ese sentido quiero decir que no es que le hayan dado ya la patada. El motivo por el que, según comentan ellos, el motivo por el que habrían decidido no traer a Liam Lawson desde Japón, que está corriendo la Super Fórmula japonesa, que lo está haciendo muy bien, y fichar a Ricciardo en ese sentido, ceder a Ricciardo, porque Ricciardo supuestamente está cedido de Red Bull a AlphaTauri. El motivo sobre todo es para no contar el crecimiento. Al parecer Helmut Marko está muy impresionado con el rendimiento que está teniendo Liam Lawson en la Super Fórmula japonesa, les ha sorprendido más de lo que ellos esperaban y ha sido por no cortar ese progreso que está teniendo y además no cortárselo para darle el AT04, para darle el AlphaTauri de este año que está siendo nefasto el rendimiento. Entonces, por ese motivo es por el que no han querido subirle a Fórmula 1, por el que no han querido subirle este año. ¿Cuál es el futuro de Liam Lawson? ¿Llegará algún momento a Fórmula 1? Bueno, pues también lo que se está comentando es que dependerá mucho si llega o no la próxima temporada del rendimiento de Ricciardo. ¿A qué me refiero con esto? Si el rendimiento de Ricciardo no es bueno en las 12 carreras que restan, va a ser Liam Lawson quien se suba al AlphaTauri, como se llame, porque ahora mismo ya se sabe que no se va a llamar AlphaTauri, pero bueno, como se acabe llamando el sponsor que le pongan, se subirá Liam Lawson al AlphaTauri la próxima temporada. Si el rendimiento de Ricciardo sí es bueno, lo que se monta es que para Lawson intentarán buscarle algún asiento al estilo Albon, al estilo de estar cedido. Albon sabemos que sigue siendo incluso piloto de Red Bull ahora mismo, aunque en su último contrato con Williams quedó algo extraño, pero sí, en teoría sigue siendo piloto de Red Bull y sería una forma parecida, conseguirle un asiento de forma cedida en otro equipo. O si no lo consiguieran, le asegurarían entonces el asiento del AlphaTauri para 2025. Eso es lo que se está hablando al respecto sobre Liam Lawson. Y otro de los grandes perjudicados en sí no es un piloto, no es una persona, sobre todo uno de los grandes perjudicados es la academia de pilotos del equipo Red Bull, porque claro, preferiste fichar a Herta antes que irte a uno de tu academia, preferiste fichar a De Vries antes que irte a otro de tu academia, has preferido el regreso de Daniel Ricciardo antes que fichar a otro de tu academia. Ya van 3 seguidas. Preferís a Checo antes que subir a un piloto de tu academia. A muchos de los pilotos de la academia de Red Bull los han desprestigiado últimamente, aunque hayan tenido buen rendimiento. Quiero decir, sale perjudicado. Ahora tú estás en la academia de pilotos de Red Bull y antes sí que te aseguraban esa llegada a la Fórmula 1, entre comillas, porque sí que pujaban mucho por ello y tenían a Sebastián Vettel y a Daniel Ricciardo, por ejemplo, en el equipo de Fórmula 1 y luego tenían, pues no sé, tuvieron Verstappen y también tuvieron Carlos Sainz, subió Daniel Kvyat, subió en su año Pierre Gasly, subió Alexander Albon y siempre subían por esa vía, pero ahora está siendo bastante complicado. Lo que se está hablando también acerca de esta academia de pilotos de Red Bull es que ahora mismo disponen de 12 pilotos y quieren reducirla a alrededor de 6, pero bueno, no se especifica exactamente el número, sobre todo para solo invertir en los que realmente crean que van a llegar a la Fórmula 1. Hay ciertos pilotos que confían en ellos, pero no para llegar a Fórmula 1 y parece ser que la quieren reducir para asegurarse de que acabarán llegando a Fórmula 1. Eso también se ha hablado mucho al respecto sobre el nombre de Pepe Martí, que sabemos piloto de Fórmula 3 que está negociando con Helmut Marko, si esto sería bueno o no. Ahora es, después de esto, la llegada a la Academia de Pilotos de Red Bull. Yo sigo creyendo que sí, sigo creyendo que es una vía muy buena. No le están dando ahora mismo el futuro. También te digo que, bueno, Liam Lawson no es mal piloto, pero es que después yo sinceramente a mí no me destaca mucho. Se habla mucho de Iwasa, a mí no me destaca mucho ninguno piloto de la Academia de Red Bull ahora mismo. Aún así la Academia de Red Bull sí ha funcionado y sigue funcionando. Hemos tenido a Vettel y el propio Ricciardo de la Academia de Pilotos de Red Bull. Vettel 4 veces campeón del mundo, Ricciardo uno de los mejores pilotos que tuvimos cuando rendía bien en la Fórmula 1. Y ahora mismo pilotos que haya de la Academia de Pilotos de Red Bull son Max Verstappen,
creo que no hace falta hablar de Verstappen, por supuesto, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Alex Albon o incluso también Yuki Tsunoda. Así que bueno, que luego realmente la academia sí que funciona, pero se está hablando mucho al respecto. Y también se está hablando mucho al respecto acerca de uno de los pilotos que había sonado para poder sustituir a Nick de Vries. Se hablaba de sustituirle a finales de septiembre cuando acabara su temporada en IndyCar, pero finalmente obviamente queda también esa puerta cerrada. La puerta de Alex Palou para llegar a la Fórmula 1 por la vía de Red Bull, por la vía de Alfa Tauri, se ha cerrado con este fichaje de Daniel Ricciardo. Las últimas semanas se estaba hablando al respecto sobre el interés por parte de la estructura de Red Bull y por parte del equipo Alfa Tauri para firmar a Alex Palou, pero obviamente esto queda finalmente desmentido porque han regresado con Daniel Ricciardo. Aún así, desde McLaren ya habían informado este último fin de semana que no le iban a dejar salir. Esto lo dijo Zak Brown, es piloto de McLaren y no le iban a dejar salir para que se marchara a Alfa Tauri. Así que la oportunidad de Alex Palou para llegar a la Fórmula 1 sigue pasando única y exclusivamente por llegar por el equipo McLaren. Eso por lo menos por ahora, pero bueno, que eran las informaciones que estaba viendo últimamente sobre que había ese interés por parte de Marco, por parte de Alfa Tauri, de hacerse con los servicios de Alex Palou después del gran rendimiento, que ya hemos hablado mucho al respecto sobre él, del gran rendimiento que está teniendo ahora mismo en la IndyCar, pero Zak Brown ya de por sí este último fin de semana le cerró la puerta cuando empezaron esos rumores y se le ha cerrado la puerta del todo, obviamente, con el regreso de Daniel Ricciardo, que ya estaba más que hecho. Entonces las palabras también de que se hablaba sobre esos rumores pues debían de ser que los estaba intentando infundar Red Bull, pero que eran falsos. Lo que dijo Zak Brown este último fin de semana es: Alex Palou es nuestro piloto reserva y se va a unir a nosotros a final de año para las carreras restantes de Fórmula 1. Esto lo dijo después de esos rumores sobre si podría o no llegar al equipo Alfa Tauri este mismo año. Así que de esa forma le cerró la puerta. Lo que sabemos es que al concluir la IndyCar, que la va a ganar él, quiero decir, no está asegurado, por supuesto, pero la ventaja que tiene es inmensa. No me extrañaría más que pierda el segundo campeonato a que lo gane, porque lo tiene muy de cara. Así que después, cuando concluya la temporada, va a llegar a ir a ser piloto reserva, como por ejemplo lo fue en Miami, que estuvo allí por el circuito. Ojalá le veamos subido a un Fórmula 1. En teoría yo creo que le veremos en alguna sesión de entrenamientos libres. Así que veremos. Y la puerta de regresar, de llegar a Fórmula 1, ahora mismo pasa únicamente por McLaren. Aún así, ¿era realmente buena la opción irse a Alfa Tauri? Pues esto lo ha estado hablando mucha gente y estoy bastante de acuerdo. La opción de irte a Alfa Tauri era buena única y exclusivamente si te marchabas con el contrato de que en la primera oportunidad que tuvieran te iban a subir a Red Bull. Si no, Alfa Tauri es el peor equipo de la parrilla. Yo lo veía algo también bastante disparate, pero era una forma de entrar a la Fórmula 1 más rápido, según se comentaba, porque era ya, y entrando en la familia de Red Bull. Yo sigo creyendo que la mejor opción para llegar a Fórmula 1 es McLaren, lo hemos comentado en este canal en muchas ocasiones. La mejor opción, quiero decir, ya no la única, que es la única ahora mismo, pero que es la mejor opción. Ahora bien, es que claro, pasa porque necesites que se vaya o Norris o Piastri, ahora mismo está complicado, los dos están teniendo buen rendimiento. Sabemos que Norris estaba cabreado con McLaren, pero ahora con el buen rendimiento, las palabras que había dicho pues va a volver para atrás. Quiero decir que entonces en ese sentido el asiento ahora mismo es bastante complicado, pasa por varios años. Y una frase ya simplemente para finalizar, que bueno, yo si hubiera sido él, creo yo, si yo hubiera sido él, que obviamente no soy él, pero sí que, y entiendo el objetivo de llegar a la Fórmula 1 porque al final es lo máximo, pero creo que en el puesto en el que está, lo que a lo mejor en su día tendría que haber hecho. También creo que a lo mejor es que en McLaren le aseguraron que llegaría a Fórmula 1 y efectivamente no está siendo, pero era haberse quedado con Ganassi, haberse quedado con Chip Ganassi con el equipo, haber seguido como está, va a conseguir ese segundo campeonato, haberse consagrado. Tiene un estatus muy alto en Estados Unidos, en el mundo entero obviamente por lo que está haciendo, pero sobre todo allí en Estados Unidos, haber conseguido a lo mejor incluso correr en otra categoría de las que está Chip Ganassi junto a ellos. Yo creo que eso es lo que debería de haber intentado, pero bueno, que esta es opinión mía, esta es opinión de lo que sé y ojalá llegue a Fórmula 1 habiendo ya dicho todo esto. Así que ya para concluir este vídeo, el último tema que tenemos que hablar, tenemos que ver el nuevo diseño que ha presentado el equipo Williams, porque sí, después del Gran Premio de Gran Bretaña, donde han llevado un diseño especial en honor a los 800 grandes premios que cumplían en este último Gran Premio, Williams ya anunció que junto a Gulf, su patrocinador, iban a traer un nuevo diseño y ya lo han hecho oficial. Este es el nuevo diseño que ha llevado Williams, que va a llevar Williams en las próximas carreras, las va a llevar en Singapur, en Japón y en Qatar. Y inevitablemente, por supuesto, después de haber presentado este diseño con Gulf, es inevitable no olvidarse del diseño que llevaron con McLaren, y mucha gente está hablando, y entre ellos me incluyo, que ese diseño pues sí, posiblemente era mejor. Pero bueno, este es el diseño que lleva el equipo Williams. Este es el diseño, es lo que os digo.
A mí me parece mejor el diseño que tenía McLaren, el que llevaron en Mónaco en 2021, pero realmente tampoco está mal. Lo estamos viendo aquí con esos tonos naranjas que tenemos por aquí de Gulf. Creo que la combinación de Gulf con el azul, los colores de Gulf básicamente históricos de siempre, son muy buenos, quedan muy bien en un coche de carreras, pero a mí me gustaba más el diseño que tuvieron con McLaren en aquel Gran Premio de Mónaco de 2021. Creo que la combinación fue mejor. Esto no deja de ser un diseño que ha hecho un fan. Según han comentado, vamos, que era un concurso, te podías apuntar y hacerlo, entonces este es el que habría ganado de ese fan. Entonces, bueno, ese es el diseño que van a llevar esas 3 carreras: Singapur, Japón y Qatar. Esas 3 carreras van a llevar este diseño, así que esto es lo que veremos por Williams en esas 3 carreras. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, dar un like y suscribiros si os ha gustado, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.